Bueno, vamos a continuar hoy. Voy a hacer otros ejemplos ya para finalizar esta parte de las distribuciones de muestreo y pasar a otro tema. Quiero hacer unos 3, 4 ejercicios más de los que están propuestos en el texto guía, el libro que estamos siguiendo, del texto de Montgomery, para ya finalizar este tema de las distribuciones de muestreo. Voy a hacer uno similar al último que hicimos la clase pasada, que lo hicimos con la distribución G cuadrado, pero en esta oportunidad vamos a hacer uno similar, pero con la distribución T. Mire lo que dice el ejercicio C. Este es la parte C del ejercicio 639. Ejercicio 639, parte C. Dice que hay una variable aleatoria que tiene distribución T con 5 grados de libertad. Y me dice que la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre 1.476 y un valor T alfa con 5 grados de libertad es igual a 0.075. La tarea consiste en hallar este valor. ¿Cuál es ese valor? Es similar al ejercicio que hicimos, el último que hicimos la clase pasada. Vamos a hacerlo por si de pronto alguno no entendió o le quedó la duda. Ahí vamos a hacer este, que es con la distribución T, pero que es similar. Entonces, mire, la estrategia para resolver este tipo de ejercicios siempre es bueno uno hacerse un gráfico. Siempre hazte un gráfico y trata de ilustrar en ese gráfico lo que te están pidiendo y lo que tienes del ejercicio. Entonces, mire que en este caso nos dicen que tenemos una variable aleatoria que tiene una distribución T. Recuerde que la densidad de la T es muy parecida a la normal. Entonces, aquí el pico está en el promedio de la distribución T. Bueno, mire, dice que tenemos una T con 5 grados de libertad y me están diciendo, por aquí, por algún lado, esa es una T con 5 grados de libertad, o sea que recuerde que el valor esperado de una T son los grados de libertad, o sea que aquí debemos tener 5, que es el valor central, donde está el pico, ahí es el promedio. Y dice, bueno, hay un valor que está entre 1.47, digamos que ese valor está por acá, 1.476, y hay un valor, bueno, yo creo que debe estar por aquí cerquita, no sé, porque mire que la probabilidad no es mucho, la probabilidad que está entre esos dos valores no es mucha. Hay un valor de tal manera, lo que dice el problema es que ese valor es tal que el área que hay en medio de esos dos valores es el área es 0.075. Profesor, y si sumamos el 1.476 más el 0.075 para hallar el valor que falta. Doctor, es como si me estuviera sumando plátano con huevos. Son dos cosas que no se pueden sumar.
¿Por qué? Porque recuerda que el 0,075 es una probabilidad y el 1,476 es el valor de la variable. Recuerda, aquí estamos trabajando con dos cosas. En el eje X, en este eje de acá, está la variable T y debajo de la gráfica de esa campana, por encima del eje, están las probabilidades de que esa variable esté en cierto intervalo. Entonces, tú no me puedes sumar este valor más este porque eso no tiene sentido. No tiene sentido. Ojo, ¿cuál es la estrategia? Ok. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, mire, aquí hay un valor. Este valor precisamente es el que le están llamando ahí T5, T5, T alfa 5. De alfa 5 y ese valor es el que me están pidiendo que consiga. Bueno, mire, la estrategia consiste en lo siguiente. Usted puede calcular el área que hay hasta este valor, o sea, la probabilidad que tiene hasta el valor que le están dando, porque sabe que es una distribución T con 5 grados de libertad. Bien, entonces usted puede calcular esa probabilidad usando PT. Usando PT puede calcular esa probabilidad. Una vez tenga esta probabilidad, la probabilidad es de menos infinito hasta 1,476, a esa probabilidad le suma la probabilidad que está dando el ejercicio del área verde, que es 0,075. Y una vez tenga la suma, entonces le pide el favor a R con la función Qt, le entrega la probabilidad total, o sea, la probabilidad que encontramos antes de 1,476 más el área verde, más esa probabilidad que está en la parte verde, se le entrega la función Qt y esa función le va a regresar cuál es el valor que me están pidiendo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Quiero mirar cuál es la probabilidad, cuál es el área por debajo del 1,476. Eso lo hacemos, por aquí tengo, hacerlo acá. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Le decimos a RPT, le entregamos el valor 1,746, creo que es. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que usted lo pueda ver. Ahí no se estaba viendo nada en la pantalla. Ahí está. PT 1. Creo que está mal escrito, es 476. Ya verifico. Sí, 1,476. ¿Sí? Y le damos los grados de libertad, que es 5. O sea, me dicen que es una T con 5 grados de libertad. Bien, le ejecuto eso y eso da 0,9001. Vamos a dejarlo como 0,9. 0,9. Entonces, muchachos, R me está diciendo, mire, el área que tienes aquí es 0,9. 0,9. Bien, entonces ahora a ese 0,9 le sumo el área de la región verde, que es la que me da el problema. Esa área me dice el problema que es 0,075. Entonces, vamos a sumarle a eso. Vamos a sumarle más 0,075.
Sí, eso es 0.075. Listo. ¿Eso cuánto da? Vamos a ejecutar esto. Ahí está, nos da 0.975. 0.975. Listo. Ese 0.975, ¿qué es, muchachos? Ese 0.975 es el área total hasta ahí. ¿Bien? Es el área total. Desde menos infinito hasta el valor que me están pidiendo que consiga. O sea, toda esta área. Esta área desde menos infinito hasta acá. Bien. Una vez tienes el área total desde menos infinito hasta el valor ese que es desconocido, entonces usa la función Qt para hallar cuál es el cuantil correspondiente a la probabilidad esa total, a 0.975. Entonces, vamos acá a R y le pedimos que nos calcule Qt, abro paréntesis, 0.975, coma, que es el área hacia abajo, y le doy los grados de libertad, 5. Ahí está, eso es. Ejecutamos eso y nos da 2.57058. Podríamos redondearlo a 2.571. 2.571 si lo redondeas a dos cifras. Entonces, esta sería la respuesta aquí. 2.571. 2.571 redondeado a tres cifras. Bien, eso es. Eso es. Así se resuelven esos ejercicios. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pregunte ahora, porque si no, pregunte usted, más tarde pregunto yo. Bien. El 646. Vamos a ver el ejercicio 646. Que de este no hemos hecho ningún ejemplo, entonces por eso lo traje para que recordemos una cosa que le dije en la clase pasada. Dice, mire lo que dice el ejercicio. Un especialista en adquisiciones compra 25 resistores del vendedor 1. Es decir, hay dos vendedores. Un vendedor 1 y entonces la persona compra 25 aparatos al vendedor 1. Dice, y 30 al vendedor 2, a otro vendedor. Entonces me dice, sea X11, X12, X125, las resistencias observadas del vendedor 1 y dice, las cuales se suponen que están distribuidas de manera normal e independiente con una media de 100 ohmios y una desviación estándar de 1.5 ohmios. Dice, de manera similar, sean X21, X22, X230, las resistencias observadas del vendedor 2. Dice, las cuales se supone que están distribuidas de manera normal e independiente de la otra, con una media de 105 ohmios y una desviación estándar de 2 ohmios. Pregunta, ¿cuál es la distribución de muestreo de X/1 menos X/2? Bien, entonces mire, ¿cuál es la situación? Vamos a ubicarnos acá en el contexto. Hay dos vendedores, ¿no? Tengo dos vendedores. Tengo dos vendedores. Tengo el vendedor 1. Vendedor 1. Ese vendedor 1 me vende o le vende al interesado, le vende 25 resistores, resistencias
Dice, las cuales se supone que tienen una distribución normal de media 100 ohmios y una desviación estándar de, dice acá, de 1.5 ohmios. O sea, tenemos un sigma 1.5 ohmios al cuadrado sería la varianza, ¿no? Listo. Una muestra de tamaño 25, que corresponde al vendedor 1, de una población de resistores, de resistencias de los resistores, que se asume que tiene distribución normal con una media de 100 ohmios y una desviación estándar, una varianza de 1.5 ohmios al 1.5 ohmios, todo eso al cuadrado. O sea, una desviación estándar de 1.5. Bien, listo. Hay un vendedor 2. Hay un vendedor 2. Ese vendedor 2 vamos a ponerlo por acá. La información del vendedor 2. Vendedor 2. Dice que vende en este caso 30 resistores. Dice, y que vienen de una población que se supone que tienen una distribución normal con una media, creo que es de 105 ohmios y una desviación estándar de 2 ohmios, es decir, una varianza de 4, ¿no? Una varianza de 4 ohmios. Bien. ¿Listo? Entonces tengo la muestra del vendedor 1 y tengo la muestra del vendedor 2. Es lo que me está diciendo el problema. Y me están preguntando, ¿cuál es la distribución de muestreo? ¿Cuál es la distribución de muestreo de la diferencia X/1 menos X/2? Donde X/1 es la media de la muestra del vendedor 1 y X/2 es la media de la muestra del vendedor 2. Bueno, quiero recordar entonces algo que les dije la clase pasada, que precisamente de eso se trata este ejercicio, de recordar esa parte. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos la clase pasada? Mira, X/1 tiene distribución normal porque dice que las resistencias tienen distribución normal con la misma media de la población, en este caso 100 ohmios, y con una varianza que es la varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es 25 y la varianza acá es 1.5 al cuadrado. Entonces acá sería con una varianza de 1.5. Voy a quitarle las unidades. Ya sabemos que todo eso es ohmios, ¿no? Para no complicarnos la vida con eso. 100, 1.5 al cuadrado sobre 25. Esa es la varianza de la media muestral. 1.5 al cuadrado sobre 25. Recuerde, la media de la muestra se distribuye, en este caso como la población es normal, la media de la muestra tiene una distribución normal con la misma media de la población y con una varianza que es la varianza de la población dividida tamaño de la muestra. Bien, y la media de la muestra 2, de manera similar se distribuye con distribución normal con la media de la población 2 y una varianza que es la varianza de la población 2 sobre el tamaño de la muestra 2. El tamaño de la muestra 2 es 30. O sea, aquí la varianza es 2 al cuadrado sobre 30. Recuerde que la varianza, la desviación estándar es 2, por lo tanto la varianza es 2 al cuadrado, ¿no? Bien, y además, recuerden lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que esas poblaciones son independientes. Independientes.
Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en la clase pasada? Mire, que cuando tengo esas condiciones, tengo una población normal, tengo otra población normal, dos poblaciones normales, independientes, y tomo muestras de esas dos poblaciones. Entonces, la diferencia de las medias muestrales, es decir, x barra 1 menos x barra 2, tiene una distribución normal. ¿Con qué media? Con la diferencia de promedios. En este caso, 100 menos 105. ¿Y con qué varianza? Con la suma de las varianzas de los promedios. En este caso, 15 al cuadrado sobre 25, 1.5 al cuadrado, perdón, 1.5 al cuadrado sobre 25, más 2 al cuadrado sobre 25. Perdón, sobre 30, porque la muestra es de tamaño 30. La muestra 2 es de tamaño 3. O sea que esa diferencia de promedios sigue una distribución normal con una media de menos 5 y una varianza que es 1.5 al cuadrado sobre 2 sobre 25 más, voy a escribirlo 4, que es 2 al cuadrado sobre 30. Y esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la distribución de muestreo de la diferencia de promedio? Bueno, la distribución de muestreo de la diferencia de esos promedios es normal, con media menos 5. Bueno, y esa media negativa sí se puede, claro, sí se puede. Eso lo que está indicando es que la media 2 es más grande que la media 1, por eso la diferencia da negativa. Con una media de menos 5 y una varianza que es 1.5 al cuadrado sobre 25 más 4 sobre 30. Bien. Esa sería la respuesta. Por ejemplo, aquí me podría preguntar en un ejercicio, bueno, calcule la probabilidad de que la media 1 menos la media 2, por ejemplo, sea mayor que 0, por ejemplo. Podrían preguntar. Calcule la probabilidad de que la media 1 menos la media 2 sea mayor que 0. Una pregunta válida ahí. Podemos calcular eso con R. Mire, una vez, como ya tenemos la distribución de la media, entonces contestar esa pregunta es muy sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo. Primero vamos a averiguar cuánto es 1.5 al cuadrado sobre 25 más 4 sobre 30. Vamos a hacer esa cuenta aquí. ¿Ve? Vamos a hacer esta cuenta. 1.5, eso elevado al cuadrado, aquí, al cuadrado, sobre 25 más 2 al cuadrado, que es 4 sobre 30. La varianza es 0.223333. Esa es la varianza. ¿Sí? Listo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. SQRT de esto es la desviación estándar de la diferencia. ¿Sí? Da 0.47258. Vamos a dejarlo como 0.4726, redondeadito allá a 4 cifras decimales. 0.4726. Listo. Entonces, esa es la desviación estándar de la diferencia. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia sea mayor que 0? ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia sea mayor que 0? Entonces, como la diferencia tiene distribución normal con media menos 5 y desviación estándar, este valor de acá, 0.4726, entonces simplemente preguntarle aquí a RP, bueno, como es hacia arriba mayor que 0, vamos a hacerlo como 1 menos P NOR
1 menos P nor. Bueno, ¿en qué valor? En cero, porque me están preguntando la probabilidad de que sea mayor que cero. Coma, ¿con qué parámetros es anormal? Con media menos 5, la media de la diferencia, porque me están preguntando por probabilidad de la diferencia. Entonces le digo menos 5. ¿Y con qué desviación estándar? Con esta que acabamos de calcular acá, que es la desviación estándar de la diferencia, punto 4726. Punto 4726. 0.4726. Vamos a colocarla así con varias cifras. Bien, mandamos eso y dice prácticamente cero. Prácticamente cero. O sea, bajo esas condiciones es muy poco probable que la media de la muestra 1 termine siendo más grande que la media de la muestra 2. Porque mire que la media de la población 1 tiene una media de 100, mientras que la población 2 tiene una media de 105. O sea, la población 2 está corrida bastante hacia la derecha y es poco probable que la media de la muestra 1 termine, prácticamente es imposible, tiene probabilidad prácticamente cero de que la media de la muestra 1 supere a la media de la muestra 2. Bien, esa sería una posible pregunta a partir de ese ejercicio. Bien, mire, la otra pregunta que aquí, el 647, dice, considere el problema anterior. ¿Cuál es el error estándar de x barra 1 menos x barra 2? Bueno, respuesta ya la tenemos. Punto 40 el error estándar de esa diferencia no es más que la desviación estándar de la diferencia. También se le conoce como error estándar. Es ese 1.5 al cuadrado sobre ese 0.4725. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el 652 y el 653. Y ahí cerramos esta sesión, esta sección de distribuciones de muestras. Para recordar acá alguna cosita, yo este no lo he hecho. Dice, mire, se toma una muestra aleatoria de tamaño 16 de una población normal que tiene una varianza de 5. Dice, encuentre la probabilidad de que la varianza de la muestra sea menor o igual que 744. Entonces, miren, dice que hay una población normal con, dice, una población normal, tenemos la varianza 5, o sea que X, tenemos una variable aleatoria X, mejor dicho, la población X tiene distribución normal, o no sabemos la media, una media mu y una varianza que es igual a 5. O sea, la varianza sí la conocemos, es 5 la varianza. ¿Listo? Y me dicen que, me preguntan, tomamos una muestra aleatoria de tamaño 16. Y me dicen, calcule la probabilidad de que la desviación estándar de la muestra, esa desviación estándar, la S, perdón, la varianza de la muestra, sea menor o igual que 7. Se lo tengo acá. Es 7.44. 7.44. Bien, entonces recuerde que
la distribución de probabilidad asociada a la varianza muestral es la G cuadrado. Pero recuerde que es el teorema nos dice, el teorema que vimos la clase pasada nos dice, o la antepasada incluso, nos dice que no es el S cuadrado solo, es esto. N menos 1 por S cuadrado, que es la varianza muestral, dividido por sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, tiene una distribución, cuando la muestra viene de una población normal, tiene una distribución que es I cuadrado con N menos 1 grados de libertad. Entonces yo, para contestar esta pregunta que me están haciendo acá, debo buscar a partir de aquí esta forma. Es decir, yo debo transformar acá para conseguir esta forma y poder entonces utilizar la distribución I cuadrado. Entonces, mire, para eso tengo que multiplicar por N menos 1 y dividir por sigma cuadrado. Acá, es decir, parto de acá, parto de aquí. Vamos a copiar aquí. Parto de acá. Y hago transformaciones ahí dentro, buscando esa forma de n-1 por S cuadrado sobre el sigma cuadrado. Entonces voy a multiplicar a cada lado de esa desigualdad por n-1. Recuerden que tenemos una muestra de tamaño 16, es decir, que n-1 es 15. O sea que esto es lo mismo que la probabilidad de, voy a dejarlo indicado aquí, n-1 por S cuadrado es menor o igual que, aquí sí lo voy a colocar, 16 y n-1 es 15. Entonces tenemos menor o igual que 15 por 7.44. Bien. Y ahora voy a dividir por el sigma. Voy a dividir todo por sigma cuadrado. Como sigma cuadrado es positivo, esa división, esa desigualdad no se me altera. O sea, la desigualdad permanece. Entonces, esta sería la probabilidad n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado menor o igual. Ahora hacemos esta operación 15 por 7.44 sobre el sigma cuadrado, que me dicen que es 5. Aquí sí lo coloco explícitamente. Acá lo estoy dejando indicado para que observe que se consigue esta forma, ¿no? Mire que aquí acabo de conseguir la forma esta. ¿Sí? Esta forma. Que ya sabemos que bajo el supuesto de que la muestra de la población de donde se extrae la muestra es una población normal, esto tiene una distribución G cuadrado con n-1 grados de libertad, es decir, con 15 grados de libertad. O sea que esto aquí nos da igual a la probabilidad de que una chi cuadrado con 15 grados de libertad sea menor o igual, vamos a ver cuánto da esto. Esto da 3, 15 entre 5 a 3 por 7, 21. 21 punto y pico. 21 punto y pico. 3 por 7, 44. Vamos a ver con la aquí. Vamos a hacer esa operación acá. Aquí. 3 multiplicada por 7.44. Eso da... Vamos a ejecutar eso. Da 22.32. 22.32. O sea que aquí es 22.32. Muy bien. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio, entonces, es que calcule la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución G cuadrado con 15 grados de libertad nos dé por debajo de 22.32. Bueno, entonces vamos a R y le preguntamos, le pedimos que nos calcule eso.
Entonces recuerde que para calcular esa probabilidad usamos P chis Q. Le entregamos el 20, esto que está acá es 22.32 y le damos los grados de libertad. Como la muestra es de tamaño 16, esto tiene 15 grados de libertad, n-1. Bien, eso es. Vamos a ejecutar esto. Y la respuesta es 0.9. 0.9003, entonces lo redondeamos a 0.9. Respuesta, esa probabilidad es igual a 0.90003. No, dos ceros apenas. 0.9003. Ahí está. Esa es. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hable ahora. Hable ahora. Bueno, mire, este ejercicio, el 653, de esto yo no les he hablado y lo escojo porque esto lo vamos a estar. Una F. No sé si por acá habrá alguno de F, man. No sé si acá habrá alguno de F. No, no veo. Este ya lo hicimos. Creo que el único que hay de F acá es el 442 y ya lo hicimos. ¿Ya? No sé, bueno, tocaría buscar en otro texto a ver si consigo más y se resuelve de la F. Mire, mire lo que dice este ejercicio. Dice, un fabricante de dispositivos semiconductores toma una muestra aleatoria de 100 chips y los prueba. 100 chips y los prueba. Dice, cada chip es clasificado como defectuoso o no. Dice, sea XY igual a 0 si el chip no es defectuoso. Y XY igual a 1 si el chip es defectuoso. La fracción de chip defectuoso de la muestra es la suma de todos esos XY sobre 100. Recuerde, ahí me están definiendo, mire, me están definiendo, vamos a abrir una hojita acá, me están definiendo la variable XY igual 0 si sale defectuoso, creo que es. Dice, si el chip, no, si no es defectuoso, dice 0 si el chip no es defectuoso. Entonces 0 si no es defectuoso. Y 1 si es defectuoso. ¿Bien? Muchachos, o sea que recuerde una cosa, esto es lo que se conoce como una Bernoulli. O sea, hay dos posibles resultados con el chip. Nuestro espacio muestral para cada chip, puede resultar que sea defectuoso, o sea que no sea defectuoso, no sea defectuoso o sea defectuoso. ¿Sí? Entonces me están definiendo una variable aleatoria X que va acá a, ojo, dice, si no es defectuoso se asigna a 0. Y si es defectuoso, se asigna a 1. Ahí tenemos esa variable aleatoria X, en este caso XY, lo que significa es que para XY está variando de 1 a 100. Para el chip 1, tenemos la variable X1, que puede tomar el valor de 0
si el chip que pruebo no es defectuoso o 1 si el chip es defectuoso. Y viene X2, o sea, la medida, la prueba en el chip 2, X2. Lo mismo, esa X2 puede tomar el valor de 0 si no es defectuoso, 1 si es defectuoso, X3 lo mismo y así sucesivamente hasta X100. ¿Bien? Nótese que cuando yo sume a los XY para ir variando desde 1 a 100, en realidad lo que tengo es el número de defectuosos. ¿Sí? Porque recuerde que cuando que la variable toma el valor de 1 si es defectuoso, 0 si no es defectuoso. Cuando sume, donde hayan unos, el número de unos me va a dar, la suma de los unos me daría cuántos defectuosos hay en la muestra de tamaño 100. Bien, entonces mire que aquí esta XY sería una variable aleatoria de Bernoulli con una probabilidad de éxito pi. Recuerde que estas variables aleatorias así, recuerde cuando éxito se asigna a 1, en este caso éxito es que sea defectuoso, porque se está precisamente de pronto controlando, hay un control de calidad para esos chips, entonces están buscando defectuosos pues para estimar la proporción de defectuosos que está produciendo el proceso. Bueno, entonces esto sería una Bernoulli de parámetro pi. Bien, entonces lo que pregunta el ejercicio es, mire que me definen una variable que es la fracción de defectuoso, que es la suma de las variables hasta 100, que recuerde que acá arriba, esta suma es número de defectuosos. El número de defectuosos, porque es la suma de ceros o unos. 0 cuando no sea defectuoso, 1 cuando sea defectuoso, de tal manera que cuando yo sume todo eso, me va a dar el número de defectuosos que hay en la muestra de tamaño 100. Y nótese que la están dividiendo por 100, o sea, me están calculando el número de defectuosos sobre en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Eso le llaman fracción de chip defectuoso o proporción de defectuosos. Entonces dice, me están preguntando cuál es la distribución de muestreo de la variable aleatoria esa P gorro. Mire que ahí le ponen un gorrito, P gorrito. Bien, muchachos, entonces mire que acá X1 es una Bernoulli, X2 es otra Bernoulli y así sucesivamente son Bernoulli y me están, aquí tenemos que asumir que como es una muestra aleatoria, recuerde que la definición que dimos de muestra aleatoria, cuando tengo una muestra aleatoria X1 hasta Xn, para que sea una muestra aleatoria se necesitan dos condiciones. Eso se lo dije por allá en una de las primeras clases. Primera condición, que las variables sean independientes. Segunda condición, que tengan la misma distribución de probabilidad. Entonces, en este caso, como es una muestra aleatoria, entonces ellas son independientes y además tienen la misma distribución de probabilidad que es una Bernoulli. Listo. Resulta, muchachos, nótese que cuando a mí me hacen la suma de los XY, lo que estoy obteniendo es el número de defectuosos, es decir, que lo que estoy teniendo acá arriba en esta suma no es más que el número de éxitos, porque recuerde que éxito lo estamos asumiendo como defectuosos, o sea que acá arriba tenemos es el número de éxitos. En unos ensayos de Bernoulli independientes, recuerde que la binomial la vimos el semestre pasado, la binomial, una variable aleatoria que te cuenta el número de éxitos en n, en este caso n igual a 100, ensayos de Bernoulli independientes. Entonces, en este caso, la suma sigue una distribución binomial, muchachos. Binomial. No se le olvide jamás eso de ahora en adelante. Cuando usted tiene una suma de variables aleatorias de Bernoulli,
Mire este resultado. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo porque es importante. Lo vamos a estar utilizando. Mire, si x1, x2, punto suspensivo, hasta xn es una muestra aleatoria de una población, y ahorita lo vamos a utilizar, una población de Bernoulli de parámetro pi, es decir, la probabilidad de éxito en cada ensayo es pi. Entonces, vamos a llamarle X igual a la suma de los XY, que no es más, recuerde, como esos XY son ceros o uno, uno si hay éxito y cero si no hay éxito. En este caso, esa suma no es más que el número de éxitos, que para nuestro caso, para este ejemplo, para el que está haciendo la prueba, éxito es encontrar defectuoso, ¿no? Recuerde eso. Éxito es encontrar defectuoso. Listo. X igual a la suma de los XY. Tiene distribución binomial de parámetros pi, n y pi. De parámetros n, pi. Donde n es el tamaño de la muestra y pi es la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos de Bernoulli. Bien, o sea que esa suma que está en el denominador de la fracción, recuerden que tenemos la suma de los x sobre 100, esa suma que está arriba es una binomial, O sea que ese P gorro que le están llamando ahí, que es la suma de los xy sobre n, bueno, esta de acá arriba es binomial. Por lo tanto, cuando yo multiplique n por P gorro, esto seguiría una distribución binomial de parámetro NP. O sea, el n por la proporción muestral, sigue una distribución binomial de parámetro n y pi, donde n es el número de ensayos de Bernoulli y pi es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Muchachos, hay un resultado que no alcanzamos a ver el semestre pasado por cuestiones de pandemia y que pues no avanzamos mucho. Y es el siguiente. Una cosa que se llama aproximación, que en realidad es como uno acostumbra a usar esta distribución. Se llama aproximación de la binomial por la normal. ¿Qué dice ese teorema? Es un teorema. Dice así, si X es una variable aleatoria binomial de parámetro NP, entonces la estandarización de ella, que es coger... bueno, recuerde que antes de eso, recuerde que en una binomial el valor esperado es NP y la varianza es N por pi por 1 menos pi. Vamos a escribirlo aquí, mire. Recuerde, el valor esperado de X o promedio de X es N por pi
y la varianza de X es N por pi por 1 menos pi. Entonces, el teorema este nos dice, mire, cuando el teorema nos dice que esa variable aleatoria, recuerde que N por P gorro es... ¿qué es lo que dice el teorema? No lo he terminado, no he terminado el teorema. Dice, si X es una binomial de parámetro NP, entonces, ojo, entonces la variable aleatoria X menos el promedio, que es NP, sobre la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, aquí mire que lo que estoy haciendo es restando el promedio y dividiendo por la desviación estándar, que es N por pi por 1 menos pi. Esa variable aleatoria, así que es una estandarización de la variable binomial, converge en distribución a una normal 0,1. Es decir, tiene una distribución que es aproximadamente normal. Ojo, cuando n tiende a infinito. Es decir, para tamaños de muestra grande, una binomial la podemos aproximar por una normal de esa forma. ¿Bien? Es decir, que las probabilidades asociadas a la binomial yo las puedo calcular usando la distribución normal. En particular, para este caso que tenemos acá, mire, que como N por P es binomial, mire acá, N por P es binomial de parámetros N y Pi. Entonces, si tú coges a N por P y lo estandarizas, es decir, le restas el NP y lo divides entre N por Pi, en la raíz cuadrada de N por Pi por 1 menos Pi, eso tendría aproximadamente una distribución normal estándar. Entonces, mire, aplicando ese teorema, vamos a escribir acá, como a N por P gorro, ese P gorro es la proporción, vamos a hacerlo aquí, ahí, como N por P gorro tiene distribución binomial de parámetro NP, entonces, aplicando ese teorema anterior, la variable aleatoria Z igual a N por P gorro menos N por pi, que es el promedio, sobre la raíz cuadrada de N por pi por 1 menos pi, eso sigue aproximadamente, le pongo el puntico encima para indicar que es aproximadamente normal con media 0, o sea, una normal estándar, y varianza 1. Media 0 y varianza 1 aproximadamente. Bien, ese es otro resultado que vamos a estar utilizando bastante ahorita más adelante. Bien, muchachos, vamos entonces a ya ahí, hasta ahí terminaría esa parte de esa sección de distribuciones de muestreo. Ahora vamos a dedicarnos a la parte que tiene que ver con estimadores. ¿Cómo se encuentran estimadores? Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que la media de la muestra es un estimador para la media de la población? ¿Cómo sabes eso?
¿Cómo se te ocurrió eso? Por ejemplo, ¿por qué sabemos que la proporción muestral, o sea, el número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra, en el caso de una Bernoulli que acabamos de ver aquí, cómo sabemos que esa proporción muestral es un estimador para la proporción poblacional? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, hay unos métodos para encontrar estimadores. Hay unos métodos para encontrar estimadores. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ahí como título vamos a tener método de máxima verosimilitud. Método de máxima verosimilitud. ¿Cómo hallar estimadores? ¿Cómo hallar estimadores? ¿Sí? ¿Cómo hallar estimadores? Bueno, hay varios métodos. Hay varios métodos, pero aquí nosotros vamos a estudiar este que se llama método de máxima verosimilitud. Muchachos, quiero que primero, antes de pasar a hacer cuentas y a tirar matemática brava ahí, quiero que usted, mejor dicho, me interesa más que a usted le quede el concepto claro del método antes que la matemática que hay detrás del método, porque este método implica que usted debe aplicar conceptos de cálculo diferencial, de cálculo 1, para maximizar una función que se conoce como la función de verosimilitud. Pero por ahora, antes, no voy a utilizar nada de cálculo. Solo quiero mostrarles el concepto y que le quede claro conceptualmente en qué consiste el método. Y una vez entendamos eso, sí pasamos entonces a la parte operativa de cuáles son los pasos que vamos a seguir para eso. Bien, para encontrar esos estimadores usando las aplicaciones del cálculo. Mire, vamos a mirar un ejemplo para ilustrar el método. Un ejemplo para ilustrar el método. ¿Sí? Dice, suponga que se tiene una población con distribución de Bernoulli, la que acabamos de ver, por ejemplo, el caso del ingeniero que está probando los aparatos. Si sale defectuoso, coloca 1, si no sale defectuoso, coloca 0. Es decir, éxito es defectuoso, fracaso es no defectuoso. Una población de Bernoulli. Recuerde que esas poblaciones de Bernoulli, esa es la característica de ellas, tienen solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito la asumimos que es pi y la probabilidad de fracaso es 1 menos pi. Listo. Recuerde que la distribución asociada a la suma de Bernoulli, es lo que acabo de ver ahorita, que no es recuerde que cuando sumamos Bernoulli lo que estamos obteniendo es el número de éxitos que obtenemos. Esa distribución es una binomial. Es lo que acabamos de ver acá ahorita. Por eso lo introduje ahí. Muchachos, suponga que tenemos entonces una población con distribución de Bernoulli con probabilidad de éxito pi y que ese pi es desconocido y necesitamos estimarlo. Es decir, si fuera en el caso del ejemplo anterior, si fuera la proporción de defectuosos que está produciendo la máquina esa,
está produciendo esos aparatos. Entonces esa proporción de defectuosos que le estamos llamando pi es desconocida y precisamente el ingeniero está haciendo un chequeo de los aparatos que están saliendo para estimar cuál es la proporción de defectuosos que está produciendo la máquina. Bien, entonces mire, para estimar ese valor de pi vamos a suponer que tomamos una muestra de tamaño n, es decir, n igual a 30. Es decir, tomamos 30 aparaticos y los probamos. ¿Sí? Éxito o fracaso, éxito o fracaso, éxito o fracaso, éxito o fracaso. Y dice, supongamos que obtuvimos de esos 30 que probamos, obtuvimos 7 éxitos. ¿Sí? O sea, tomamos una muestra de tamaño 30 y en la muestra de tamaño 30 nos salieron 7 éxitos. Bien, con esa información queremos estimar la proporción de éxito, es decir, el valor de pi. De acuerdo con esa información, necesitamos hacer una estimación de cuánto es la proporción de éxito que hay en la población. Que en este caso, por ejemplo, para el ejemplo anterior sería cuál es la proporción de defectuosos en la población. Bien, el método de máxima verosimilitud consiste, muchachos, en darle a pi, que es el parámetro desconocido que queremos estimar, que es la proporción de éxito poblacional, darle a pi un valor que haga que la probabilidad de eso que se observó, que son 7 éxitos, sea lo más grande posible. Es decir, buscar un valor de pi, es decir, un valor de la proporción poblacional, buscar un valor de pi que haga que la probabilidad de este evento que acabo de observar, 7 éxitos en 30 ensayos de Bernoulli, sea lo más grande posible. A ese pi obtenido de esa manera se le dice que es la estimación de máxima verosimilitud para ese valor, para ese parámetro. Entonces, ojo, hay una población de Bernoulli, hay una proporción de éxitos en esa población que es desconocida. Tomo una muestra de tamaño 30 de esa población y observo que en la muestra de tamaño 30 me salieron 7 éxitos. Voy a ponerle un valor a pi de tal manera que la probabilidad de 7 éxitos en una muestra de tamaño 30, con ese valor de pi que yo coloco, sea lo más grande posible. A ese valor que consigue eso, que consigue que esa probabilidad sea grandota, se le conoce como la estimación de máxima verosimilitud para pi. Bien. Bien, entonces, ¿cómo buscamos ese bendito valor de pi? ¿Listo? Entonces aquí es donde viene la teoría y por eso insistimos mucho en los modelos de probabilidad y esta cosa. Recuerde lo que acabo de decir hace un ratico con el último ejercicio que hicimos. Cuando tienes una muestra aleatoria de tamaño n de una población de Bernoulli, el número de éxitos es una variable aleatoria binomial. ¿Sí? Es una variable aleatoria binomial. Es decir, que si yo quiero calcular la probabilidad de 7 éxitos, que fue lo que obtuve en la muestra, entonces para calcular esa probabilidad sabemos que tenemos la distribución binomial porque tengo una muestra de tamaño n de una población de Bernoulli con probabilidad de éxito pi, y ahí yo sé por la teoría que tenemos que el número de éxito, que no es más que la suma de esas Bernoulli, sigue una binomial de parámetro n igual 30, tamaño de la muestra, y pi que es desconocido. ¿Bien?
Entonces, mire, la estimación de máxima verosimilitud para pi, dice, es el valor que hace que la probabilidad de observar 7 éxitos, que fue lo que observé en la muestra, observé 7 éxitos. O sea, ya sé que tomé la muestra de tamaño 30 y en esa muestra aparecieron 7 éxitos. Entonces dice que la estimación de máxima verosimilitud para ese pi que es desconocido es el valor que hace que la probabilidad de observar 7 éxitos, que fue lo que observé, sea lo más grande posible. Por eso se llama máxima verosimilitud. Bien, entonces lo que acabo de decirle, mire, recordemos que si se tienen 30 ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito pi que desconozco, entonces el número de éxitos, que es la suma de las Bernoulli, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dependiendo de si es éxito o fracaso. Si es éxito es 1, si es fracaso es 0, éxito 1, fracaso 0, y cuando tú sumas los valores, tendrías el número de éxitos, una binomial. Dice, recordemos que si se tienen 30 ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito pi, entonces el número de éxito es una variable aleatoria binomial. Binomial. Con parámetros 30, que es el número, el tamaño de la muestra, y pi, que es la proporción desconocida que estoy tratando de estimar. Bien. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de 7 éxitos en una muestra de tamaño 30 de una Bernoulli? Mire así. La probabilidad de que X sea 7, es decir, de obtener 7 éxitos en una muestra de tamaño 30 de una población de Bernoulli, como esta variable aleatoria que te cuenta el número de éxitos es una binomial, entonces la probabilidad de que la binomial sea 7 la hallamos con la función de probabilidad de una binomial, la vimos el semestre pasado. Recuerde, n combinado x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. ¿Ah? Aquí está, bien. N combinado x, en este caso pi a la x, que es 7, por 1 menos pi, probabilidad de fracaso, a la n menos x. Ahí está. Esa es la fórmula de probabilidad para una Bernoulli. Bien. Bueno, acá lo que tenemos es n combinado x, pi a la x, 1 menos pi a la n menos x. Recuerdes, como fueron 7 éxitos que observé, n menos 7 sería 23. Bien. Entonces, mire una cosa, aquí tengo una función. Esto no es mi problema porque esto es un número. Tengo una función que depende de pi, que es el parámetro que se desconoce, la proporción de éxito poblacional. Eso es lo que queremos estimar, ¿cierto? Ese pi es lo que queremos estimar. Y tengo una función que depende de ese pi. Bueno, la estimación de máxima verosimilitud para este pi es aquel valor de pi que haga que esto sea máximo. ¿Sí? Es decir, que yo necesito maximizar esta función. Necesito maximizar esto. A esa función. Necesito encontrar cuál es el valor de pi que haga que esa función, mire que es solo función de pi, sea máxima. Bien, máxima. Cosas que hay que notar acá. Primero, esta es una probabilidad y nótese que es solo función de pi. Ahí no hay X por ningún lado. El X ya lo observamos, fue 7. Es decir, yo tomé la muestra y observé 7 éxitos. Ese es el valor de la variable binomial. O sea, ya sabemos que es una binomial y que tomó el valor de 7. Entonces, lo que ando buscando es cuál será el valor de la probabilidad de éxito que haga que ese 7 que yo observé tenga la más grande probabilidad. Y a ese se le conoce como el estimador de máxima verosimilitud. Bien.
¿Qué tenemos que hacer entonces, muchachos? Buscar el valor de pi que maximice esa función. Bueno, mire, acá voy a mostrárselos en vivo y en directo. Deme un momentico y recupero un archivo que tengo por aquí para que usted vea estos gráficos. Yo los traje y los coloqué en la presentación, pero es mejor que los vea en vivo y en directo. Deme un momentico, me busco. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Aquí, notebook. Uh, ya voy, que lo tengo acá en el computador. Sí, me va a tocar mostrarles. Espérese un momentico y lo subo aquí de una para no estar mostrándole la pantalla del computador, porque entonces lo subo un momentico aquí. Notebook, nuevo notebook. Lo tengo donde. Bien, ya sé dónde lo tengo. Entonces vamos a subirlo aquí. Esto es con R. Un notebook. Vamos a crear. Y vamos a subir un notebook. Acá. Bien. Aquí está. Aquí. Muy bien. Vamos a guardarlo y ya debemos tenerlo por acá. Que ejecute ahí para que ya. Bien, mire, es este. Después le cambio el nombre aquí. Por ahora es este. Bien, mire. Bien, mire, aquí entonces está, aquí explico, aquí está ese texto que está allá en la presentación, está acá. Esa es la probabilidad de 7. Recuerde, ¿de dónde salió el 7? El 7 resulta de que yo tomé una muestra de tamaño 30 y obtuve 7 éxitos. ¿Ah? Obtuve 7 éxitos. Yo no conozco la probabilidad poblacional de éxito y lo que estoy intentando es estimar esa probabilidad poblacional de acuerdo con la información que obtuve en la muestra, que fueron 7 éxitos. Entonces, el método de máxima verosimilitud dice, pon ahí en esa función de probabilidad que acabas de obtener el valor de pi que maximice a esa función. Entonces, lo que hago acá es, aquí le voy explicando el código, mire, recuerde que ese pi es una probabilidad, por lo tanto es un valor entre 0 y 1. Entonces, lo que hago aquí en primera instancia es generar. Voy a editar, vamos a editarlo para que yo le pueda hacer cambios aquí. Bueno, acá.
Vamos a editarlo aquí para yo poder hacer cambio y mostrarle cosas. Bueno, mire, aquí lo que hago es generar un vector que va a tener los posibles valores de pi. En este caso, como yo no tengo ni idea de cuánto es ese pi, porque es el parámetro desconocido, entonces yo lo único que sé de pi es que es un valor entre 0 y 1. Entonces me genero aquí, genero un vector, voy a imprimirlo y después lo comento para que, voy a comentar esto para que no salga, solo me salga el valor de pi para no, este gráfico por ahora lo voy a, no, que no va a salir todavía. Y vamos a correr esto para que usted vea entonces los valores posibles de pi. Ahí están. Ahí están los posibles valores de pi. Los acabo de generar. Mire, 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 y así sucesivamente hasta agotar hasta 1. Porque yo sé que pi es una probabilidad y es un valor entre 0 y 1. ¿Listo? Bien. Lo que voy a mirar ahora es que voy a calcular la probabilidad de 7, que fue lo que observé cuando tomé la muestra en cada uno de esos valores de pi. Y miro para qué valores tengo la probabilidad más grande de 7. Eso es lo que voy a hacer acá. Mire, voy a para que ya no salgan más los valores de pi porque se llena de basura eso. Mire, ahora voy a calcular la probabilidad de 7 para cada valor de ese pi. Mire, aquí lo hago. Voy a quitarle el comentario ese. Y mire cómo lo hago. Recuerde la función de binom. La densidad binomial, o sea, la función de probabilidad puntual binomial. Le entrego el 7 porque necesito calcular la probabilidad de 7 éxitos, que fue lo que obtuve en la muestra, con un n igual a 30, ahí está ese size, n igual 30, y con una probabilidad de éxito pi, que es el vector que acabo de generar acá arriba, que usted acaba de verlo ahí. Tiene desde 0 hasta 1. ¿Listo? O sea, la probabilidad de éxito es pi. Eso aquí lo que hace esta función es calcularme la probabilidad de 7 con n igual 30 para cada uno de los valores de pi que están en este vector que lo acabo de crear. Voy a descomentar aquí para que usted vea esas probabilidades. Sí, para que usted vea aquí. Voy a ejecutar. Mire, estos que están acá son las probabilidades de 7 éxitos en una muestra de tamaño 30 con un pi igual a los pi que generé en ese vector, entre 0 y 1. ¿Listo? Listo, estas son las probabilidades. Voy a mirar aquí en estas probabilidades, ¿cuál es la probabilidad más grande? ¿Cuál es la probabilidad más grande? ¿Sí? Todas son probabilidades de 7. Ojo, todas son probabilidades de 7. Lo que estoy cambiando es el valor de pi y lo estoy poniendo a correr desde 0 hasta 1 variando de 0.05 en 0.05. Con ese rango de valores de pi estoy calculando la probabilidad de 7 y aquí estoy esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad más grande? Bueno, para verla, aquí se podría, pero para verla es mejor hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico. Voy a poner en el eje X los valores de pi. En el eje X los valores de pi. Y en el eje Y los valores de la probabilidad de 7 para esos pi. Eso es lo que voy a hacer aquí. Y ejecuto. Y aquí está el gráfico. Mira. Ahí está el gráfico. Vamos a ponerlo más pequeño. Ahí está el gráfico. Note una cosa. Bueno, aquí, mire que hay un pico de esa gráfica, ¿no? Donde está ese pico más alto, ahí está la probabilidad de 7 más grande. Entonces, lo que yo ando mirando aquí en este piquito, que mire que, bueno, aquí no puedo rayar, este piquito está más o menos, como alguien lo dijo por ahí, alrededor del punto 16, más o menos, ¿no? Punto 16. ¿Listo? Y ese pico
grande se está obteniendo ¿para qué valores de pi? Pero esto se pegó unas trabas locas aquí. ¿Para qué valores de pi? Vamos a ver, ¿dónde está el valor de pi? Bueno, aquí mandé unas rayitas para darle como una... Mire, ese valor de pi está encerrado en esa franja roja que está ahí. Lo que hice fue tirar dos líneas rojas para decirle, mire, ese valor de pi más o menos está en este sector de, no sé, parece como punto 20, un poquito más de punto 20. ¿Sí? Alguien dice punto 25, más o menos por ahí, ¿no? Punto 25, posible. Es decir, para ese valor de pi, alrededor de punto 25, no sé, punto 30, no sé, ahora seguimos buscando, Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la lupa aquí ahora a ese, porque ¿para qué buscar en todo el intervalo 0,1 si ya yo sé que el máximo está en este sector? Eso, precisamente para eso tiré esa franja ahí, para decirle, mire, no busquemos el máximo por acá, por ahí tan lejos de 1, ni tan cerquita de 0, porque el máximo está por ahí alrededor de punto 2, en un intervalo ahí que cubre a punto 2, punto 3, posiblemente. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la lupa a esto, ampliar ahí y empezar a mirar para qué valor exactamente, exactamente en qué valor de pi se obtiene el máximo. Bien, entonces, mire lo que pasa acá. Como ya yo sé que pi está más o menos en esa franja que les marqué ahí, yo estoy tomando aquí entre 0,17 y 0,30 y me genero otros valores de pi. En este caso, mire aquí, estoy generando 500 valores de pi entre 0,17 y 0,30. Le voy a poner la lupa ahí en ese intervalo, entre 0,17 y 0,30. Ya sabe por qué. Porque yo me di cuenta que más o menos en ese sector está el pico de la probabilidad. La máxima probabilidad está en ese sector. Entonces lo que quiero es poner la lupa para mirar, a ver, para ir refinando, a ver a qué valor corresponde. Mire, entonces lo que hago nuevamente para esos valores de pi que acabo de generar acá, calculo nuevamente la probabilidad de 7, ¿sí? Con un tamaño de muestra 30 y una probabilidad de éxito igual a pi, que es lo que acabo de generar acá. Listo. Y nuevamente calculo, cojo los valores de pi y cojo la probabilidad y grafico eso, ¿sí? Y le estoy pasando una línea para irlo encerrando el pico. Mire, ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Mire que lo refiné. Yo le puse la lupa allá al primer gráfico, le puse la lupa entre 0,17 y 0,30. Por eso es que aparece aquí los extremos de decirte, vale, entre 0,17 y 0,30. Y miro a ver, y el pico, el máximo de la función esa, que es la probabilidad. Recuerden, miren, en el eje Y tengo probabilidades y en el eje X tengo los valores de pi. Recuerden, ¿qué estoy buscando? El valor de pi que me da la máxima probabilidad, que es donde está ese pico. ¿Listo? Entonces acá nuevamente, bueno, ya, yo primero lo tenía entre 0,17 y 0,30, pero me doy cuenta que ese valor, mire, ya está alrededor, mire, por acá está punto 24, está un poquito antes de punto 24, pero está un poquito después de punto 22. ¿Sí se da cuenta? El máximo está alrededor de punto, mire que acá está punto 22. Punto 22 está antecito donde está el pico. Punto 24 está más allácito. O sea que más o menos el máximo está en punto 23 por ahí, pero vamos a seguir buscando. Entonces voy a poner la lupa por aquí para ir encerrando, los valores de pi donde está el máximo. Listo, eso es lo que hago acá, ¿vea? Entonces yo nuevamente, mire, nuevamente, yo digo, voy a tomar
unos valores de pi entre 0.21 y 0.25, porque ya yo sé que en ese sector más o menos está el máximo. Y genero nuevamente 500 valores de pi en ese intervalo y nuevamente calculo la probabilidad de una binomial, de que una binomial sea igual a 7 con esos valores de pi. Calculo las probabilidades y vuelvo a graficar. Y aquí está el gráfico. ¿Verdad? Ahí está. Mire que es un poquito más de 0.23. Mire que es un poquito más de 0.23. Mire, aquí está 0.23. Y el pico está un poquito más allácito de 0.23. ¿Sí? Y está menor que 0.24 también. Entonces, mire, yo aquí le estoy pidiendo el favor a R que me diga dónde está el máximo de ese vector probabilidad. ¿Dónde está el máximo? Me dice en la posición 218 del vector de probabilidades. Y le pregunto, ¿quién es el máximo? ¿Quién? ¿Quién aquí? O sea, que me regrese el valor de pi que corresponde a esa posición donde está el máximo. Y me dice 0.233334. Entonces, aquí he obtenido más o menos, ojo que lo he obtenido numéricamente. Numéricamente. De hecho, eso que hice yo ahí es una forma primitiva, burda, ordinaria, pero es la lógica que se sigue en un método de solución numérica. Cuando estén viendo métodos numéricos, ese es un método numérico que estoy tratando de aplicar ahí, pero de una forma como artesanal, no tan sofisticada como se ve en métodos, en el curso de métodos numéricos, pero ese es el principio. Es ir encerrando, poniendo la lupa, ir acorralando al valor donde está el máximo. Un método numérico se llama eso. ¿Listo? Mire que no hemos hecho cálculo por ninguna parte, no hemos aplicado derivada ni cálculo diferencial ni nada de eso. Solamente de manera numérica hemos estado buscando ese valor. Muchachos, entonces recuerden, acá nos dice el valor de pi, donde tú consigues que la probabilidad de 7 éxitos en una muestra de tamaño 30 es donde consigues la máxima probabilidad de 7 en una muestra de tamaño 30 es 0.23334. Entonces, este 0.23334 lo tomamos como estimación de la probabilidad de éxito poblacional, es decir, de ese parámetro pi poblacional. Como observé 7 éxitos, entonces el método de máxima verosimilitud te dice, mira, el valor que hace que la probabilidad de 7 éxitos que has observado en la muestra es lo más grande posible, es 0.23334. Y esa se tomaría como estimación de máxima verosimilitud para el parámetro pi. ¿Bien? En eso consiste el método de máxima verosimilitud, en obtener, en tomar para el parámetro el valor que haga que la probabilidad de lo que se observó en la muestra sea lo más grande posible. Bien, ahora sí, ese es el concepto, ojo, ese es el concepto. No se le olvide eso, no se le olvide eso, ese concepto. Estimación de máxima verosimilitud, valor del parámetro que hace que la probabilidad de lo que se observó en la muestra sea
lo más grande posible, sea máxima, máxima. Por eso el nombre de máxima verosimilitud. Bien, vamos entonces a ya la parte teórica. Ojo que aquí le hice un ejemplo. Ahora sí viene la parte teórica de eso. ¿Cómo es que vamos a operar con esto para conseguir los estimadores y las estimaciones de máxima verosimilitud? Miren, lo primero que tenemos que construir para encontrar el estimador de máxima verosimilitud de un parámetro teta en general es construir la función de verosimilitud. Función de verosimilitud. La probabilidad de 7 que acabamos de ver en este ejemplo es la función de verosimilitud de la muestra. ¿Sí? La función, en este caso, para ese caso del ejemplo de lo que se tomó una muestra de tamaño 30 y se tuvieron 7, esa 30 combinado 7 por pi a la 7 por 1 menos pi a la 30 menos 7, esa función se conoce como función de verosimilitud. En general, muchachos, si tú tienes una población representada por una variable aleatoria X con distribución de probabilidad en general f de X y que está parametrizada por teta, es decir, que de esa distribución de probabilidad, de esa función de densidad, esta en realidad es la función de densidad o la función de probabilidad que depende de teta, está parametrizada por teta, que es un parámetro que desconozco y que quiero estimar. Mire, teta es un parámetro, obviamente, si es parámetro es desconocido. Y dice, sean x1, x2 hasta xn, los valores observados en una muestra aleatoria de tamaño n. Una cosa importante, muchachos, nótese que estos valores están en minúscula. No son variables aleatorias. Ojo, no son variables aleatorias. Aparecen en minúscula indicando que son valores observados. Valores observados. Es decir, ya son datos. Esto, x1, x2 hasta xn, no son variables aleatorias. Cuando nosotros escribimos x1 mayúscula, x2 mayúscula, xn mayúscula, dice, sea eso una muestra aleatoria. Bueno, entonces ahí, en este caso, estas xn son variables aleatorias y para el tratamiento teórico de esto. Bueno, lo que estamos asumiendo es que ya tomamos la muestra, ya observamos a los individuos y obtuvimos el dato, y estos son los datos que son como las realizaciones de esas variables aleatorias. Son valores observados ya de estas variables aleatorias. ¿Listo? O sea que estos son datos, números, valores. Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, esos X minúsculas son o ceros o uno. Recuerde, 0 si tengo que no es defectuoso, 1 si es defectuoso. En general, 0 si es éxito, 0 si es fracaso, 1 si es éxito. Bien, bueno, entonces son los valores observados en una muestra aleatoria de tamaño n. Dice, la función de verosimilitud de la muestra se define así, mire, se le simboliza con L de teta, es decir, va a ser una función de teta. Bueno, ¿y por qué no? Si es función de X, mire que aparecen las X, sí, pero es que las X no son variables aleatorias. Ya estas X son datos. O sea, aquí nuestro problema no son las X, porque ya las X las observamos. Las X son los datos. Nuestro problema es teta, que es el parámetro poblacional que necesito estimar. ¿Listo? En este caso, por máxima verosimilitud. Entonces, mire, la función de verosimilitud no es más que el producto
de las funciones de densidad o funciones de probabilidad evaluada en cada una de las observaciones de la muestra, ¿no? Y obviamente en función de teta, que es el parámetro. Ese producto, a ese producto se le conoce como función de verosimilitud. ¿Listo? Nótese aquí, la función de verosimilitud es función del parámetro teta, ¿no? ¿Ah? Es función del parámetro teta. Es decir, depende de teta, esa función de verosimilitud. Recuerde, teta es desconocido. Bien, definición. La definición formal, mire. El estimador de máxima verosimilitud para teta, el estimador de máxima verosimilitud para teta, es el valor de teta que maximiza a la función esta L de teta. Es el valor de teta que hace que esa función de verosimilitud se maximice. Recuerde, esa función de verosimilitud, al fin y al cabo, es la función de probabilidad conjunta de la muestra. Entonces, lo que estamos definiendo aquí es, hombre, el estimador de máxima verosimilitud para teta es el valor de teta que hace que esa función sea máxima, la función de verosimilitud. Bien, entonces, mire, ¿cuál es el procedimiento para encontrar ese estimador de máxima verosimilitud? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí vienen los pasos que se dan en forma general la mayoría de las veces para la mayoría de poblaciones. Para la mayoría de poblaciones con distribuciones de las que uno conoce, estos pasos funcionan. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una distribución conocida por nosotros, que si esa es la distribución de la población, resulta que estos pasos no funcionan y hay que hacer un razonamiento adicional para encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Pero en la mayoría de las distribuciones conocidas, que si le quieres, recuerde que estamos hablando de distribución de probabilidad de la población de donde se extrae la muestra. Para la mayoría de distribuciones de poblaciones, estos pasos funcionan. Mire, ¿en qué consiste los pasos del método de máxima verosimilitud? Dice, primer paso, construya la función de verosimilitud. Es decir, ármese esta función, que consiste en multiplicar la función de probabilidad en X1, en X2, en X3, así hasta Xn, el producto. Una forma, muchachos, una forma abreviada de simbolizar esto es así. Producto desde I igual 1 hasta N de la función de densidad ¿sí? Eso, una forma compacta de escribir la función de verosimilitud. Producto desde I igual 1 hasta N de la función de densidad evaluada en XY teta. Este producto es el equivalente en caso de la sumatoria al sigma, ¿no? Ese símbolo se llama productoria, es como un pi mayúscula. Bien, entonces, primera cosa, arme la función de verosimilitud. Segunda cosa, bueno, calcular la log verosimilitud. ¿Qué es la log verosimilitud? Es tomarle logaritmo a esa función de verosimilitud. La pregunta, bueno, ¿y para qué le tomamos logaritmo? Bueno, lo que pasa es que nótese que la función de verosimilitud es un producto. La función de verosimilitud es un producto. Cuando tú a un producto le tomas logaritmo, bien sea logaritmo natural o logaritmo en la base que sea, recuerde que la logaritmo natural, por ejemplo, de un producto
es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Es decir, que cuando tú le tomas logaritmo natural a un producto, eso se te convierte en una suma. Y para los que ya han visto cálculo 1, yo sé que hay, si no lo ha visto, lo está viendo en este semestre porque el curso cálculo, bueno, no, ni tanto porque los que pierden matemática básica no pueden ver cálculo 1. Cuando uno va a calcular la derivada de una función, es más fácil calcular la derivada de la suma de funciones que calcular la derivada del producto de funciones. La fórmula de la derivada del producto es más complicada que la fórmula de la derivada de la suma, porque la derivada de la suma no es más que la suma de las derivadas, pero la derivada del producto no es el producto de las derivadas. La derivada del producto de f por g es, hay que tomar la derivada de f por g más la derivada de g por f. No, o sea, y si tengo más de dos funciones, eso es un camello. Entonces, en cambio, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por eso, para facilitar el cálculo de una derivada que vamos a calcular aquí más adelante, le tomamos la suma a la verosimilitud, que es un producto, recuerden. Perdón, le tomamos el logaritmo. Le tomamos el logaritmo a la función de verosimilitud, que es un producto. Ese logaritmo de ese producto te lo convierte en suma de logaritmos, que es más fácil derivar que un producto. Bueno, entonces después que tomas la log verosimilitud, es decir, que tomas el logaritmo natural a la función de verosimilitud, te manda a que derives esa función de log verosimilitud, le calcules la derivada. Bueno, si usted no ha visto aún cálculo diferencial, yo le voy a dar algunas, y de hecho por ahí hay unas fórmulas de derivadas, las derivadas más usuales. Aquí tampoco va a ser nada complicado, o sea, no van a ser unas derivadas todas complicadas, nada de eso. Bueno, una vez se deriva la log verosimilitud, se iguala a cero la derivada, es decir, la derivada de la log verosimilitud la igualo a cero y soluciono, es decir, ahí me queda una ecuación o unas ecuaciones. Entonces esas ecuaciones las soluciono y de ahí despejo el valor de θ. Bueno, hay un último paso que recomiendan, de hecho, toca hacerlo, es verificar que efectivamente en ese punto que estamos encontrando hay un máximo, ¿sí? Y no, por ejemplo, un mínimo. A ver, les explico qué es lo que pasa. ¿Qué puede suceder esto? Mire, tú tienes ¿qué tal que la función de verosimilitud tenga esta forma? Entonces, mire que aquí no hay un máximo. En este punto no hay un máximo. En este punto acá hay un mínimo. Pero resulta que en ese punto, los que han visto cálculo diferencial, recordarán que la derivada es cero. Puede ser en estos puntos donde hay mínimo, o puede ser puntos donde hay máximo, o puede ser puntos donde hay lo que se conoce como un punto de inflexión, que es el lugar donde la curva, donde la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ese punto también es un punto donde la derivada es cero. Mire que acá nos mandan a igualar la derivada a cero y solucionar para θ. ¿Qué pasa? Que es posible que la derivada sea cero y yo no tenga un máximo, sino que tenga un mínimo o que tenga un punto de inflexión. Y entonces
estaría, no, que el estimador de máxima verosimilitud pero en realidad no hay ningún máximo ahí, no estás hallando ningún estimador de máxima verosimilitud. Esa es la situación. Entonces, toca verificar que efectivamente en ese punto que estoy encontrando como estimación o estimador de máxima verosimilitud, efectivamente maximice a la función. Maximice a la función. Bueno, afortunadamente para la mayoría de distribuciones que nosotros vamos a trabajar en este curso, afortunadamente la función de verosimilitud siempre va a tener, en la mayoría de los casos va a tener esa forma de cóncava hacia abajo, de tal manera que siempre vamos a contar con un máximo en el punto donde la derivada se hace. ¿Sí? O sea que ahí no vamos a, por lo menos al nivel de este curso, no vamos a tener como ese problema, pero hay que recordar ese último punto. Bien, muchachos, vamos a dejar ahí. La próxima clase ya retomo desde aquí, recordando esto y ya haciendo ejemplos concretos de estimación por máxima verosimilitud. Recuerde, ¿cuándo es que tenemos clase nuevamente? Voy a mirar. El miércoles. El miércoles. Bueno, el miércoles hay una evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Todo lo que hemos visto menos esto de máxima verosimilitud. Esto de máxima verosimilitud no entra. Pero todo lo que tiene que ver con distribuciones de muestreo, la distribución T, la distribución chi cuadrado, la distribución F, la distribución de la media, la distribución de diferencia de medias, todo eso entra. O sea que toda la parte de distribuciones de muestreo es lo que vamos a evaluar. Vamos a tomar para esa evaluación 1 hora, ¿sí? 1 hora y en esa hora usted resuelve y es un solo intento. Después les activo un taller. Por ahora vamos con una evaluación. Para ahí ya tendríamos 2 notas. El martes tomamos otra nota. Ya tenemos una nota que son los foros y esas cosas que están por ahí en la plataforma. Ya tenemos esa nota que vale, ¿cuánto es que es? 20%. Y vamos a tomar otra nota ya el martes. 20%. Otro 20%, sí, correcto. Listo, muchachos, entonces voy a pasar lista. No se me retire. Vamos a pasar lista aquí. Vamos a pasar lista acá. Ponernos aquí. Claro, yo le hago una selección de ejercicio. Ya ha pasado lista. Vamos a ver aquí. Excel. Ahí está descargada la lista. Bueno, muchachos. Ha sido un placer. Voy a detener la grabación.